Y esta semana vamos a hablar del amor es bondadoso, ¿sí? Entonces, ¿cuántos están listos? ¿Sí? Tengo un amigo que antes venía a la iglesia siempre su forma de ser es bien chévere. Él incluso predicaba aquí, pero dejó de venir y empezó a hacer cositas. O sea, se vienen cositas, dijo. Y no estaba bien con Dios, o sea, y un día me acuerdo que estábamos conversando, estábamos él, mi esposa y yo, y mi esposa le dice, oye, pero ¿tú no te da miedo morirte? Estás haciendo cosas que no están bien, y así le empezó a hablar, ¿no? Y él dijo, oye, la verdad, el otro día estaba durmiendo y empecé a soñar cosas así, loquísimas, dijo, cosas como peligrosas, como que habían demonios, como que habían cosas, personas que me jalaban las patas, y me levanté como a las 4 de la mañana. Y puse canciones de Julio Melgar, dice así. Y empecé a decirle, Diosito, no te olvidarás de mí, Diosito. Y me llamó mucho la atención esta historia, porque normalmente no es una ley, no es una regla, no se sientan mal. Pero normalmente la gente que está lejos de Dios es como que le dice Diosito, ¿sí? Porque la gente que está muy cerca de Dios no le dice Diosito o Señor, muchas veces le dice papá o mi Dios. Y es una relación más cariñosa. Lamentablemente muchas veces vemos a Dios desde una perspectiva distorsionada, ¿sí? Entonces yo quiero preguntarte hoy, antes de empezar con el tema, ¿cómo ves tú a Dios? O sea, ¿qué es Dios para ti? ¿Sí? ¿Cómo te imaginas a Dios? Tal vez tú te imaginas un viejito con una bata blanca, grande, que está sentado en un sillón grandote y que tiene una barba larguísima. O tal vez tú te imaginas, no sé cómo te imaginas tú a Dios. Pero ¿cómo podemos hablar que el amor es bondadoso si el amor es Dios? O sea, Dios es amor. No es que Dios tiene amor, no. Dios es amor. Entonces, ¿cómo nos podemos imaginar a Dios? Nosotros debemos ver a Dios desde la perspectiva del amor. El Salmo 118 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. ¿Sí? Su fiel amor perdura para siempre. Entonces una vez más te pregunto, ¿cómo ves a Dios? El salmista dice, den gracias a Dios porque Dios es bueno. Pero normalmente nosotros le vemos como el que, híjole, nos va a castigar. Así como que, uy, ojalá Diosito no me haya visto lo que hice. Uy, ¿cómo me estará viendo ahorita Diosito? ¿Sí o no? Pero la palabra dice, den gracias a Dios porque Dios es bueno. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿has visto tú en tu vida la bondad de Dios? ¿Has visto que Dios se ha preocupado por ti, tal vez te ha cuidado? O tal vez dices, Dios es malo, porque a mí sí que me han puesto los cachos, ¿verdad? Yo he pasado, pero... O tal vez tú dices, no, es que yo vengo de una realidad súper pobre, o de traiciones, de dolor. No sé, ¿cuál es tu perspectiva de Dios? Dicen que psicológicamente nosotros tendemos a comparar a Dios con quien fue nuestro padre. Entonces, si tal vez tuviste un padre ausente que te abandonó, tú piensas que Dios, la mínima que hago, Dios se enoja y se va. Así, Diosito, no me dejes. No, me voy porque eres demasiado pecador. Entonces, a veces relacionamos a Dios con nuestro Padre, pero yo quiero decirte algo. Dios no abandona. Dios está presente siempre. Dios es un caballero. Él no se va a meter en tu vida a menos que tú le abras las puertas. Pero Dios es bueno, ¿sí? Digo, amigo, Dios es bueno. En el Salmo 118 dice que todo Israel repita, su fiel amor perdura para siempre. Que los descendientes de Aarón, los sacerdotes repitan, su fiel amor perdura para siempre. Que todos los que temen al Señor repitan, su fiel amor perdura para siempre. Y yo me preguntaba, ¿por qué les hace repetir tanto, no? Así como en la escuelita. A ver, todos los varones, su fiel amor perdura para siempre. Ahora las mujeres, ahora los que tienen gorra, ahora los que tienen medias, así, y todo el mundo, su fiel amor perdura para siempre. ¿Sabes por qué? Porque el diablo, que es nuestro enemigo natural, no es la suegra, por si acaso, es el diablo. El diablo, que es nuestro enemigo natural, por años ha intentado meterse en nuestra cabeza y decirnos, Dios no te ama. Dios no quiere nada contigo. O sea, tú eres pecueca para Dios. Y eso nos ha metido. Yo me acuerdo, yo cuando era niño, siempre nos enseñaban en la iglesia que el Señor venía. Y había unas películas que hablaban del rapto, no sé cuántos han visto, ¿no? Que iba un avión y de repente, ¡pum!, desapareció el piloto del avión. Y Dios se fue. Entonces a veces yo llegaba a la casa y cuando no había nadie en la casa decía, fue el rapto. Y yo de ley no me fui al cielo porque yo no quise compartir la empanada en el colegio. ¿Sí?
Y ahí empezaba a buscar a mis papás debajo de la cama. Y siempre yo me sentía como demasiado pecador. Y siempre sentía como que yo le caía mal a Dios. Y yo me veía así como que Dios les veía a mis hermanas como que, ay, las gemelas, qué orgulloso estoy de ellas porque son abanderadas. Y el Josué. Así me sentí yo en mi vida, así. Y entonces yo no veía a Dios desde una perspectiva correcta. Pero en su momento tuve mi encuentro con Dios. Ahora, una de las razones por las cuales a veces pensamos que Dios no es bueno es porque nos ha ido mal en la vida. Porque tal vez soñamos, ¿no?, con esa moto nueva o con esos zapatos Jordan, pero nos llegaron los triple A, ni siquiera triple A, así, los de la Bahía, así, que en la segunda corrida ya se destapaba la suela. Y a veces pensamos que Dios no es bueno porque yo no soy tan guapo como otras personas. O porque yo no canto como otros, yo no tengo el trabajo, porque yo no nací en la familia Kardashian, ¿sí o qué? O sea, oye, tienen todas las cirugías que quieren. Están llenas de silicona. Y a mí no me tocó esa vida, o sea, a mí me tocó cortarme el pelo en la peluquería Cotopaxi y hacer cola ahí, porque si te ibas ya perdías el turno. Y uno dice, no, es que Dios es bueno con algunos, conmigo no. Pero sabes, cuando yo leo, por ejemplo, Josué 1.8, ¿puedes ponerle, porfa? En Josué 1.8, el Señor se encuentra con Josué. Por primera vez, el Señor se revela a Josué y empieza a tener una conversación con Josué y dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ya está escrito. Dice, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y hubiese sido chévere que diga, solo entonces te caerán las bendiciones del cielo. Cuidadito, te cae encima porque son tremendas bendiciones. No. En otra versión dice, entonces harás prosperar tu camino. O sea, que nos vaya bien, como dijo por ahí alguien, ¿no? Mónico86 creo que fue el que dijo. Que hayas nacido pobre en la vida no es tu culpa. Pero que mueras pobre, eso sí es tu culpa, dijo Mónico. Y yo estaba pensando en eso y dije, claro. Porque el Señor nos ha hecho inteligentes, ¿sí o qué? ¿Cuántos son inteligentes? Para poner apodos. ¿Cuántos son pilas? ¿Cuántos eran el terror del colegio? Aquí vienen algunos fichados, así que cuando están, algunos de chicos de la alabanza, cuando suben a tocar, están viendo que no haya venido algún profesor del colegio, porque dicen, uy, él me conoce. Nosotros somos inteligentes, somos pilas. A veces no nos ha ido bien en la vida, pero no porque Dios sea malo, sino porque tal vez alguien en el pasado tomó malas decisiones por nosotros. Hoy en día está muy de moda ir al gym, ¿sí? ¿Cuántos van al gimnasio? ¿Sí? Yo siempre digo que, perdón que diga esto, pero yo siempre digo que uno nunca debe decir, yo voy al gimnasio. Porque eso debe notarse. Es lo mismo, uno nunca debe decir, soy cristiano. Aleluya, shalom con todos, cuidadito, me apagan esa música. Te callas la boca. No, uno no debe decir soy cristiano porque son cosas que se van notando, ¿sí o qué? Y de repente alguien te dice, oye, ¿tú estás haciendo ejercicio? Y tú, sí. Ya se te nota. Gracias, Señor. 5 años en el gimnasio recién. Y así debe ser, ¿no? Y yo creo que mientras más vamos conociendo a Dios, más mentiras, más tabúes, más cosas se van derribando en nuestra mente. Y podemos tener una revelación de quién es Dios. Yo me acuerdo la primera vez que yo tuve como un encuentro con Dios, así de verdad, ya libre de la religión. Estaba orando y de repente empecé a llorar, así, y a llorar. Y un hombre que se respeta llora feo, ¿sí o qué? Las mujeres lloran lindo, ¿no? Una mujer está como que... Pero el hombre bota mocos, tiembla, suda. Y me acuerdo que así fue mi encuentro con Dios y mi vida nunca más fue igual. No es que he sido perfecto, ¿no? O sea, luego le preguntan a mi esposa, pero nunca más fue igual porque sí, uno comete errores, pero es consciente de que Dios está ahí y dice, ay Dios, perdóname, ayúdame a ser mejor. Y cuando vas conociendo a Dios te das cuenta que Dios es tan bueno, tan tierno, tan fiel. El otro día yo oraba por una necesidad que tengo. Yo le decía, Dios, tú sabes que yo quiero eso, Dios, dámelo. Y yo pensaba, Dios es tan bueno. El otro día, no va a creer, yo oré por una persona y Dios le sanó. Tenía un problema grave de salud y yo oré y Dios le sanó. Y entonces yo el otro día dije, Dios,
gracias, le sanaste. Ahora, mi necesidad. O sea, ¿cómo que con otros bien y yo? Y me acuerdo que le dije a mi esposa, mi amor, mira, esto necesito. Y mi esposa dijo, todavía no se puede, oremos. Y yo así, pero, ahí se fue mi necesidad. Y yo, pero ¿por qué Dios no me cae el milagro? Entonces me acordé, o sea, Dios sí es bueno, pero Él no te va a dar todo como un niño engreído. Dios, la moto cae. Dios te va a dar la capacidad, la inteligencia, la creatividad, la constancia, la perseverancia para ir alcanzando cada cosa en la vida. Uno no valora, por ejemplo, cuando yo era pequeño yo dañé un televisor. ¿Cuántos más han dañado teles? ¿Sí? ¿Qué dañaron? Radios, ventiladores. Ustedes metieron el lápiz en el ventilador, ¿sí o qué? Y yo dañé cosas así porque no sabía cuánto costaba. Y por ejemplo, uno llegaba a la casa y cogía el control y prendía la tele y ahí estaba la tele, y ahí estaba Aladino, ¿no? Y ahí estaba Tarzán y todo. Pero ahora no. Ahora si tú quieres una tele tienes que ahorrar por tu tele, ¿sí o qué? Y tienes que mes a mes separar un poco y cuando la consigues, la metes en el taxi y vas a la casa y la abres y no hay nada más lindo ese sentimiento de que yo lo compré. Y puedes esconder el control, porque es tu tele. Ahora, yo quiero decirte 3 cosas que nos impiden ver la bondad de Dios. ¿Y sabes por qué es importante hablar de la bondad de Dios? Porque nosotros, a veces, como no le conocemos, no recibimos la bondad de Dios y no podemos amar con bondad a las demás personas. Yo les hago un spoiler del matrimonio. Cuando yo le conocí a mi esposa, chicas, brother. O sea, yo vi un ángel ahí. Acá hay sillas por si acaso. Vengan nomás. Bienvenidas. Perdón, no regresen a ver atrás. Así. Después me va a decir, Josué, ¿por qué me dijiste eso? Me regresaron a ver todo el mundo. Perdón, Shadir. No, mentira. Mentira. Y ya, sigamos. Era para ver si estaban aquí. Entonces, cuando yo le conocí a mi esposa hacía un ángel. Y la fui conquistando. Le hice reír hasta que se olvidó que yo era feo. Nos casamos. Y ya en el matrimonio empezaron a haber problemas. Porque en el matrimonio hay problemas. ¿Cuántos casados pueden decir amén? Gracias, mi brother. Tú si salen, dame un abrazo. ¿No? Y cuando estábamos atravesando problemas en el matrimonio, yo me di cuenta que un matrimonio persiste y es saludable y funciona cuando estás lleno del amor de Dios. Porque si no estás lleno del amor de Dios, o la dejas o la matas. O sea, eso no funciona. Y a veces hay matrimonios en nuestra sociedad que por fuera se ven bien. Es una linda vitrina, pero por dentro viven en terror. Entonces, yo lo que le pedí a Dios es, Dios, yo quiero llenarme de tu bondad para amarle a mi esposa con bondad. Y ella también, o sea, ella más todavía, porque yo aquí en la iglesia soy chévere, pero en la casa cometo muchos errores. O sea, a veces se me quema la comida, a veces soy impaciente o digo cosas que no están bien. A veces soy el burro de Shrek, o sea, digo cosas que, sin pensar. Entonces, yo le he dicho al Señor, Dios, lléname de tu bondad para amarle a mi esposa con bondad y también llénala a ella para que me ame con bondad, porque si no estoy frito. Entonces, 3 cosas que nos impiden recibir la bondad de Dios. Primero, el orgullo que se manifiesta en la autosuficiencia. O sea, el creer que yo ya sé todo, yo puedo todo, yo soy el que le hizo el gol a Brasil de chilena. ¿Sí? Y sabes, ese es un error. Todos nosotros somos personas imperfectas. Somos personas con un montón de errores. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, para no sonar religioso, ¿cuántos dicen Simón? Simón, te conocen. No, nosotros somos seres imperfectos. Todos los días cometemos errores y todos los días necesitamos la gracia de Dios. Y sabes, Dios nunca nos ve con desprecio. Él siempre nos ve con misericordia. Y sabes, ahora que yo tengo a mi hijo, yo he podido entender un poco más del amor de Dios. Porque hay días que mi hijo se pasa, pero se pasa. Hay días donde no me quiere obedecer y hasta me grita. Así. Y es como que Lucas, mides, ¿qué será? Mide 1 metro capaz. Y yo 1,82, no, mentira, 1,74.
Y yo así es como que le veo, o sea, yo podría marcarle y darle unas nalgadas o agarrarle duro y botarle en algún lugar. Y en esas plumas él se me para. Y me dice, no papá, ya no te quiero, me dice así. Pero con desprecio, así, ya no te quiero. Y yo nunca voy a hacer algo, nunca le voy a pegar, nunca le voy a patear, porque yo le amo. Y si yo, que soy un pecador, puedo amar a mi hijo así, ¿cómo Dios no me va a amar? Cuando mi hijo en la madrugada, 3 de la mañana, 4 de la mañana, papá, tengo sed, vaya a ver agua. O sea, yo me levanto y le traigo agua y me da gusto. O sea, se emociona mi corazón cuando él toma y dice, gracias papá, te amo, eres el mejor, me trajiste agua. Y yo, si yo puedo amarle a este bichito, ¿cómo Dios no me va a amar a mí? Porque tú eres su hijo amado. Él te ama con bondad. Nunca pienses, yo soy lo suficientemente pilas, yo no necesito, ya cuando me esté muriendo, ahí he de buscar a Dios. No. Ahora que estás joven, aprende a depender de Dios. Y sabes que Dios va a llevar tu vida a un mejor nivel. ¿Cuántos lo creen? La segunda cosa es los prejuicios. Hay muchos prejuicios de que es que yo no soy el hijo del pastor. Es que yo no sé hacer esto. Es que yo quisiera ser como la Anabel. O sea, ella canta, toca, hace videos. Y a veces uno se menosprecia, tiene prejuicios en contra de uno mismo. Y dice, ¿yo qué voy a poder? Pero yo quiero que el Señor traiga la revelación a tu vida, que te veas como Él te ve. Y sabes, a mí me pareció exagerado un término que usó Dante Gebel, pero yo le he comprobado que es real. Y él decía, Dios está enamorado de ti. Y yo decía, ¿what? ¿Cómo que Dios está enamorado de mí? O sea, ¿cómo puede ver algo? Ya a mi esposa yo ya le engañé con la labia, ya, o sea, ya le dije que yo soy lo máximo, ya la seduje. Pero a Dios, ¿qué puedo tener de bueno yo? Y sabes, no tenemos nada de bueno como para convencerle. Él simplemente decidió amarnos. Y yo quiero animarte, no tengas prejuicio, no te mires a ti como menos que otros. Dice la palabra que tú eres la niña de sus ojos. ¿Sabes? La niña de los ojos es una parte del ojo, ¿no? Tenemos aquí. Y yo no sabía, pero el músculo que tiene aquí el ojo, el párpado para cerrarse, es el músculo más rápido del cuerpo. Es más rápido que Courtois, así para agarrar un balón. O Ter Stegen, es más rápido. Cuando te botan agua, te has dado cuenta, sin ver el agua, tú ya cerraste. Ni siquiera sabías. Solo sentiste cuando ya estaba acá afuera. Y dice que Dios te cuida así. Porque tú eres especial para Dios. Y tal vez dices, no, pero yo sí he pecado. O sea, tú no sabes cómo yo pequé. Yo tengo masterado en pecado. Igual Dios te ama. Porque a Dios no le importa qué puedas hacer o dejar de hacer. Él simplemente te ama. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Dale un aplauso a Dios. Y la última cosa que a veces nos impide recibir la bondad de Dios es que ponemos límites. Es que decimos, yo ya fallé demasiado ya. O sea, esta vez que hice esto ya fue ya mucho ya. ¿Y por qué nosotros ponemos límites? Yo creo que el único límite que nosotros tenemos es la muerte. Y yo siempre le digo a la gente, si tú estás vivo y estás respirando, a pesar de tantas cosas que has pasado, es porque Dios te sigue amando. ¿Cuántas veces hemos estado en riesgo, en un accidente? Una vez estábamos subiendo una cascada por acá, pasando Loreto, y estaba yo subiendo y eran como 3 metros del piso, pero debajo eran las rocas así, como los restos volcánicos, creo que son así, un camino medio. Yo sabía que si me caía, marchaba. Y yo me acuerdo que yo estaba subiendo y me iba a agarrar de una piedra y no alcancé a agarrarme de la piedra. Así como que me solté y yo sentí que alguien me empujó. Y yo dije gracias y no había nadie atrás mío. Una vez veníamos con mis papás en el carro de Quito y nos chocamos. Y nos íbamos ahí, o sea, perdió mi papá el control porque había diésel en la carretera. Y estaba lloviendo, ¿cómo se diga? Y bajamos así y nos íbamos a ir al barranco, brother. Y yo no sé cómo mi papá le pegó
el carro en el poste, así, el único poste que había ahí. En el centro le pegó. ¿Y qué creen? No nos morimos. Y yo aprendí que soy un pecador terrible, pero si estoy vivo es porque Dios me sigue amando. Tú puedes decir lo mismo, sí. Ahora, hay una historia que todos conocemos, la historia del hijo pródigo, ¿sí o qué? 2 hijos, el uno se quedó con el papá, el hijo menor le dijo al papá, dame la herencia que me corresponde, me voy a disfrutar la vida. Y yo siempre me pregunté, ¿cómo se sentirá un padre que el hijo le diga, papá, dame la herencia? ¿Cómo se sentirá un padre así? En otras palabras le dijo, estoy harto de vos. Yo no quiero vivir con vos. Yo quiero irme a vivir solo. Y es más, la herencia no era de él. La herencia es cuando los papás se mueren, ¿sí o no? Mientras los papás estén vivos, esa plata es de ellos. Alguien dijo alguna vez que si tú te mueres y te sobró plata, es falta de cálculo. Porque esa plata es tuya. Y el papá, de lo de él, le da al hijo, le dice, toma, mijito, y se va. Y en su peregrinar, en su camino, hizo horrores. La Biblia no nos cuenta, pero hizo horrores. Se gastó la plata en vicios. ¿Cómo habrá sido su despilfarro que terminó con los cerdos? Y los cerdos en esa época no eran animales para comer, como el día de hoy. Una costillita de cerdo es lo más rico. ¿Sí o qué? En ese tiempo no se comía el bolón de chicharrón. ¿Qué comía esa gente? Y él termina cuidando los cerdos. Los cerdos era como cuidar perros, así, perros de finca para que cuiden la finca. O sea, no eran animales provechosos, porque en la cultura judía comer cerdos era pecado. Qué bueno que ya no estamos en esa cultura, ¿sí o qué? ¿Cuánto les gusta el cerdo? Sí. Y la cosa es que, gloria a Dios, dice el champo. Y la cosa es que este man va y despilfarra todo. Y en Lucas 15, en el versículo 16 dice, el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas, o sea, la lavaza, con las que alimentaba a los cerdos, le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. O sea, hasta los cerdos, ¿no te imaginas? Él iba a coger un poquito de lavaza sobre una cáscara de piña por ahí. Y el cerdo... O sea, ni el cerdo le compartió. Estaba en la inmunda, ¿sí o no? Dice el 17, cuando finalmente entró en razón, porque todos entramos en razón alguna vez, ¿sí o qué? Muchos de nosotros estamos aquí porque entramos en razón. Dice, se dijo a sí mismo, mí mismo, en casa hasta los jornaleros, los empleados, los peones, tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mira, aquí está el banco, por favor. Ya uno de casado ya no puede estar mucho tiempo parado. Dice, yo quiero que analices esta perspectiva. ¿Por qué se va el hijo de su casa? Porque lo vio al papá como un viejo decrépito, aburrido, como que con este viejo voy a pasar mal. O sea, vio al papá desde una perspectiva incorrecta. En vez de decirle, papá, vámonos a la playa, disfrutemos, hagamos algo. Dijo, no, yo voy a disfrutar solo. Y eso es lo que hacemos con Dios. Muchas veces venimos a Dios en necesidad y está bien cuando le necesitamos. Pero sabes, es súper bueno buscarle a Dios cuando no le necesitamos. Cuando digo, a ver, yo estoy bien, yo estoy sano, no tengo COVID, no tengo deudas, estoy pasando bien, pero reconozco que necesito a Dios, porque su presencia es lo más lindo que puedo tener en la vida. Esa es la actitud correcta, porque Dios quiere darte una vida plena. Dios quiere que vivas bien. Pero Él quiso vivir, entre comillas, bien a su manera y se fue. Pero cuando está tocando fondo, estaba como Kalimba, ¿no? Estoy tocando fondo. Y ahí como que él recapacita y dice, pero mi papá es bueno, voy a volver. O sea, vio a Dios o a su papá, porque Dios es tu papá. ¿Cuántos sabían eso? Él es nuestro papá, nuestro papito amado. El término Abba, padre, es el término de ternura. Es el papá. Mi hijo me decía a mí antes, cuando no hablaba bien, apá. Y más o menos así suena el término Abba
así como, papito. Y dice que él dijo, no, mi papá no me va a echar a un lado. Y decidió volver. Y mira lo que pasa, dice, volveré a la casa de mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Él ya no se vio como hijo. Dice, entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos de su padre, lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. ¿Cómo habrá vuelto él? Oliendo a escuela fiscal, decía mi esposa, no mentira. Oliendo a cerdo, ¿sí o qué? Oliendo terrible. Hubiese sido bueno traer a alguien así, ¿no? Sucio, vomitado, alcoholizado. Así hubiese sido bueno traer, solo para oler aquí, ¿sí o qué? A Mancerito. Y dice que el padre cuando llegó, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Yo quiero que te imagines esto. El otro día llegó una persona al negocio que tenemos con mi esposa y tratamos de que siempre esté oliendo bien, que siempre esté limpio, para que las clientas entren y digan, ¿cómo está? Bienvenida, ¿qué le podemos servir? Y que sientan, wow, aquí hay aire acondicionado, todo está limpio. Y yo estaba, me acuerdo, haciendo algo, cuando de repente entró un chico. Y era de los, ya tú sabes, de los de barrio, de los de calle, de los que no ha dormido en una cama hace años. Y entró gritando, por favor, colabórame, que estoy vendiendo unas fundas, algo así. Y yo me asusté y lo primero que vino a mi mente es que no se asusten las clientas. Entonces, a estas personas, cuando tú les recibes como que, ¿qué te pasa? ¿Por qué te metes aquí? Ellos se ponen a la defensiva y sacan un destornillador o algo, así que te hacen daño. Entonces yo dije, ¿qué hago, señor? Y yo fui y le dije, hola, mi brother, ¿cómo estás? Y el man bajó la guardia así. Yo creo que nadie le había tratado con respeto hace mucho tiempo. Y él cuando me ve, me dice, yo te venía a pedir plata, me dice. Y le digo, claro, yo tengo plata para ti. Me dijo, ¿en serio? Claro, le digo, ven. Y le llevé hacia la vereda porque no quería que se asusten las clientas. Y cuando le iba llevando hacia la vereda lo abracé. Brother, ese tipo olía tan terrible. O sea, y cuando yo le abracé, él me dijo, brother, no me des plata. Dame un abrazo, me dice. Y yo en serio le quería dar un abrazo. Pero me acordé que Dios me dio un gran olfato. Un perfil griego. Y lo pensé. Y el man me vuelve a decir, brother, no te voy a hacer nada, me dice. Yo solo necesito un abrazo. Yo no sé qué pasó ahí. Yo no tengo cara de dar abrazos. Estoy seguro que fue Dios. Y le di un abrazo y me abrazó tan fuerte. Ni mi esposa me abrazaba así. Yo tenía ganas de decirle, bro, soy casado, cuidado. Yo no pateo con eso. Y me dio un abrazo tan fuerte y no me soltaba y empezó a temblar porque los hombres lloran feo. Lloramos feo. Cuando él levantó la mirada después de 2 minutos, me había dejado un regalito aquí. Multicolor. Espeso. Y de verdad que el olor me daba asco. Pero su cara me causaba tanta ternura. Y nos quedamos abrazados un rato y él me dijo, brother, yo no quiero plata, yo no necesito nada. Yo te conozco. Yo voy a ir a la iglesia. Y hoy está aquí. No, mentira, no está. Y sabes, yo me sorprendí de mí mismo. Y Él está ahí dispuesto, con brazos abiertos, para abrazarnos, porque Él es nuestro Padre. ¿Cuántos lo creen? Y dice que el Padre mandó a ver ropa, dice. Dice el Padre, su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre les dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa, la mejor túnica. No importaba si era del hijo o del padre, la mejor túnica. Y dice, vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. En esa época no había firmas como el día de hoy, nadie andaba con su esfero.
La manera de cerrar un contrato era de palabra con la mano o con un anillo. Era un sello. Y al instante que el hijo vuelve, el padre ni siquiera le preguntó, mijo, ¿ahora sí vas a cambiar? ¿Sí? ¿Ya? ¿Te vas a quedar? A ver, pero prométeme, mijito. No, nada. Al instante le vistió, le bañó, le dio el anillo, le dijo, eres mi hijo, puedes firmar contratos. No le dijo, me vas a devolver la herencia, verás, si tú vienes a vivir acá, ya no tienes tu herencia. Tu ñaño sí, tú ya no. No le dijo nada. Volvió a dividir los bienes y volvió a ponerlo a él como heredero, porque así es el amor de Dios. Este es mi versículo favorito de la Biblia, Salmo 27, versículo 13. En la NTV dice, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. En la Reina Valera, ¿puedes ponerle, porfa? Hubiera yo desmayado, dice, si no supiera que veré la bondad del Señor aquí, en la tierra de los vivientes. Ahí se las dejo para que la lleven en la mente. Si hubiera yo desmayado, me hubiera rendido. Pero yo sé que voy a ver la bondad de Dios aquí en la tierra. Entonces yo quiero cerrar este cuento con una historia real. Hace unos años atrás, cuando yo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando teología, un pastor de ahí del instituto nos contó su historia. Él nos decía, yo he sido pastor toda mi vida y siempre traté de servirle al Señor y de llevar a mis hijos a Dios. Pero me descuidé de mi hija, dice. Y mientras mi hija iba creciendo, yo la dejé sola. Entonces en la adolescencia ella se empezó como a rebelar. Un día llegó a la casa con un piercing en la nariz. Y él dice, y yo siendo un pastor tradicional, religioso, me enojé, dice. Y le dije, sácate eso, pareces prostituta, le dijo así. Y mi hija sintió un dolor en su corazón porque dijo, si mi papá me considera eso, es porque lo soy. Y fue pasando el tiempo y el papá, con una actitud torpe, tonta, que no digo que esté en la razón, no, al contrario, él empezó a hacerle sentir cada vez a su hija como que no valía. Cuando su hija cumplió 15 años se fue, abandonó su casa y llegó a Guayaquil. Dice que cuando ella llegó al terminal de Guayaquil, cuando se bajó, ella estaba perdida, era una niña de casa. Estaba perdida, no sabía qué iba a hacer. De repente en el terminal se acerca una persona ya adulta y le dice, hola, eres nueva aquí, ¿verdad? Sí, ¿de dónde vienes? De aquí. Te invito a desayunar. Y ella dice que fue seducida al instante, porque ese amor no había recibido en la casa. En la casa del papá, que era pastor, siempre había crítica, siempre había juicio, siempre había perfeccionismo. Nunca la hizo sentir amada. Entonces se acerca a este tipo y la lleva a desayunar, le da de comer, y dice, no tienes dónde quedarte hoy, yo te llevo, no te preocupes. Y le dio un cuarto en un hotel. Y en los pocos días le fue induciendo a que beba alcohol y a que consuma drogas. A los pocos días de ella, una niña sin trabajo, se encontraba sola en Guayaquil. Este hombre le dice, mira, si tú quieres vivir aquí tienes que pagarme. Y ella le dice, pero ¿qué? Yo no puedo pagarte, yo no tengo trabajo, no sé hacer nada, ni cocinar. Le dijo, tranquila, yo te voy a ayudar, tienes que vender tu cuerpo. Y la indujo en el mundo de la prostitución. Los hombres preferían a las jovencitas y ahí estaba ella, lidiando en ese mundo. Se hizo tatuajes, marcó su cuerpo, cada vez iba perdiendo más en ese mundo. Se volvió cada vez más adicta a las drogas. Cada vez estaba más flaca porque sin darse cuenta adquirió el virus del SIDA. Y estaba mal. Su cuerpo se dañó. Ya los hombres no querían estar con ella. A los 19 años ya no servía ni para la prostitución. Y este hombre la botó. Y terminó consumiendo droga y viviendo debajo de los puentes. Y un día encontró un periódico y vio que estaba la foto de ella cuando tenía 15 años. Una niña linda y decía, hija, vuelve a casa. Tus papás te amamos, te extrañamos. Hizo de todo para conseguir para el pasaje y volver a Quito. Cuando consiguió el pasaje y se subió en el bus, iba pensando, ¿y ahora qué les digo a mis papás? ¿Con qué cara voy a volver a casa? Cuando llega a Quito al terminal, se baja y decide caminar hasta su casa. Dice que caminó más o menos 1 hora y media sin haber comido.
enferma, apestando. Era terrible el cuadro. Cuando llegó a la casa, golpeó la puerta de la casa, salió la empleada, no la reconoció y dijo, está el Señor. Y dio el apellido del papá. Y dijo, sí, pero él no le va a poder atender. Por favor, dígale que soy su hija. La empleada tembló y pegó un grito y salió el pastor, mi profesor. Y cuando salió, la vio, empezó a llorar, cayó al piso y la hija lo único, mientras ella estaba de pie y el papá estaba de rodillas al frente, lo único que decía, papá, perdóname, hice tonteras con mi vida, perdóname. Y el papá le dijo, mija, no tienes nada que pedir perdón, simplemente yo te amo. Y dice que le dijo 3 veces, hija, te amo, te amo, te amo. Al tercer te amo, esta señorita cayó al piso y por primera vez pudo conocer el amor de Dios. ¿Sabes? Ese es el amor que Dios nos tiene. Cuando tú eres consciente de que no hay nada que te separe de su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te puede separar de su amor. Recibe su amor, tú puedes amar con bondad a las demás personas y puedes tener una vida que le agrade a Dios. Amén. Ponte de pie, por favor, vamos a terminar. Dale un aplauso a Dios. Tres consejos nada más. Que el amor que Dios ponga en ti aguante todo rechazo. No confundas, a veces el mundo hace cosas, no confundas con que la gente te odia o Dios está enojado contigo. No, que el amor que Dios ha puesto en ti aguante los golpes de la vida y que puedas seguir de pie porque Él te sigue amando. La vida te va a golpear, la vida va a intentar destruirte, el enemigo va a intentar destruirte. Pero el amor que Dios ha depositado en tu corazón es más fuerte para permanecer de pie. Yo quiero animarte, trata a los demás como Dios los ve. A veces hay gente difícil. Todos tenemos una persona cercana que es chismosa, que es chismoso, que nos cuesta tratarle. Hay que verle como Dios le ve. Hay que amarle como Dios le ama. Y solo ahí vas a recibir el amor de Dios. Y lo último que quiero decirte es, hay alguien a tu lado que necesita ser amado sobrenaturalmente. Tal vez no está parado al lado tuyo, porque ya muchos empezaron a ver. A veces nuestro papá, nuestra mamá, son fríos, son duros. No sabemos cómo los criaron. Pero nosotros podemos empezar una historia diferente. Mi esposa empezó a decirle al papá, papi, le quiero. Y para él era como que, ¿qué? Ahora le dice, papi, le amo. Y él ya le responde, yo también te amo, mi hija. Solo el amor de Dios puede cambiar las relaciones. Solo el amor de Dios puede hacer la diferencia. Amemos bondadosamente. Amén.